Y el asunto de agradar a alguien es cosa seria. Y eso es lo que Dios me ha estado ministrando a mi vida. Los creyentes siempre hemos estado durante mucho tiempo pidiéndole a Dios cosas. Todo el tiempo estamos pidiéndole a Dios que nos sane, que nos ayude, que nos bendiga, que el trabajo, que los hijos, que el esposo, que la madre, que la... Pero yo siempre me pregunto, Dios nos escucha, nos bendice y nos hace estar contentos con el Dios que tenemos. ¿Cuántos están contentos con Dios? Le cambio la pregunta. ¿Con cuántos Dios está contento? Ay, Dios mío. No habrá otra iglesia para ir a pastorear. Es fácil estar contento con Dios. La pregunta que me he estado haciendo estas 2 semanas y que Dios me ha estado ministrando es, ¿estoy alegrando, complaciendo a Dios yo? Pregúntele al que está a su lado, ¿está complaciendo a Dios? Si yo le pregunto eso, le aseguro que alguno de ustedes podrá decirme, pastor, más o menos, yo creo que con Dios conmigo está más o menos. Otros a lo mejor no saben ni qué está Dios con usted, ¿verdad? 3/4. Ok, entonces la palabra que le traigo es complaciendo al Padre, así se llama. ¿Cómo se llama? Mateo capítulo 3, versículo 13, por favor, al 17. Ahí está, ya me la han puesto. Lo que yo lo dije en un montón de hicieron en un segundo. Mateo 3, 13 al 17. Dice la palabra del Señor. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Versículo 17, y hubo una voz de los cielos que decía, ¿qué? Este es mi Hijo amado, en quien tengo... Se escuchó del cielo una voz, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Yo he estado pensando y preguntándole al Señor, Señor, ¿qué es lo que te agrada a tu corazón? Porque si hay algo que agrada en el corazón de Dios, entonces yo lo quiero hacer. No sé si usted, pero yo sí lo quiero hacer. Y dentro de eso he encontrado, por lo menos hasta el día de hoy, en medio de estas 2 semanas que he estado preguntándole al Señor y hablando con el Señor sobre esto, he encontrado 8 cosas que no se las voy a poder decir en un solo mensaje. Así que por lo menos espero avanzar, espero acabar con una. Y yo lo que veo aquí en el primer pasaje del libro de Mateo, donde habla acerca de que se escuchó una voz del cielo y donde Dios dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, encontré una cosa que se la voy a decir. Juan dice la Biblia que cuando Cristo vino a bautizarse, Juan, ¿qué quiso hacer con él? No lo quiso bautizar. Le dijo, es necesario que tú me bautices si tú vienes a mí. Y Jesús le dijo, es necesario ahora que cumplamos toda injusticia. Pues así que no discutió más Juan con Jesús y Jesús se bautizó. La pregunta, ¿por qué nosotros nos bautizamos el día de hoy? ¿Por qué? ¿Qué significa el bautismo? Ok, significa cambio de vida, muerte de un viejo hombre y resurrección de uno nuevo, según Romanos capítulo 6, versículos 3 y 4. Pero la pregunta aquí es, Jesús, ¿de qué tenía que morir? ¿O cuál era su vieja vida? ¿Tenía Jesús una vieja vida? ¿Y por qué se bautizó? ¿O para obediencia de quién? Su padre. ¿Y dónde está en la Biblia que tenía que bautizarse Jesús? ¿Y si no se bautizaba, no recibía el bautismo del Espíritu Santo? Hermanos, bueno, para darnos ejemplos, tal vez una posición la más fuerte que hay. Pero aquí le voy a decir algo. Cristo tenía que entrar en el propósito de Dios para su vida en esos 3 años. Y él no iba a iniciar un ministerio sin el bautizo.
sin que tenga alguien que dé testimonio aún del llamado de Él. Es decir, que el bautismo a Jesús lo ubican en sus 3 últimos años de su vida dentro del propósito de Dios. ¿Por qué no se bautizó antes? Si Juan el Bautista ya estaba bautizando. Pero usted se va a dar cuenta que Jesús se bautiza exactamente el momento en donde va a iniciar su ministerio. Su ministerio tenía que iniciar bajo el ministerio de alguien. Sí, pero es el Espíritu Santo el que inicia el ministerio, es cierto, pero aún así se mete en el propósito de Dios. Por eso Juan le dice, yo tengo que ser bautizado por ti. Pero dice, un momentico, cumple. La situación es que tienes que cumplir. Él tenía que entrar en el propósito de Dios. Y aquí es donde se escucha por primera vez una voz del cielo que diga, escuche esto, hermano, es que es poderoso. Se escucha una voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Qué es lo que hizo que Dios dijera del cielo eso? Y lo único que uno puede ver en la Biblia es que Jesús entró en su propósito. Por lo tanto, la cosa, ¿usted quiere agradar a Dios? Sí, complacer al Padre. Lo primero es vivir en el propósito de Dios. Anota, vivir en el propósito de Dios. Jesús estaba exactamente en el lugar que Dios quería que estuviera. ¿Dónde? En el Jordán. ¿Con quién? Con Juan el Bautista. Haciendo algo que él no necesitaba hacer. Porque hay gente que no le gusta hacer, no lo necesita. Pero hay cosas en esta vida que te tocan hacer aunque no lo necesites. Esa es la verdad. A ver, hermano, yo qué sé, ¿cuántos de ustedes sabían muchas cosas? Voy a poner un ejemplo. Digamos que yo sé música y he aprendido por oído. Yo toco, digamos, entre comillas, toco excelentemente el teclado por oído. Sé leer, aprendí, ¿verdad? Por mi propia cuenta, aprendí a leer partituras. Por mi propia cuenta aprendí a cantar. Por mi propia cuenta aprendí a hacer todo lo que un músico hace. Pero no tengo el título. Taré estaba yéndose a Canaán, que era la tierra prometida. Pero pasa que en el trayecto se le muere un hijo llamado Harán. Y donde se muere el hijo, ¿verdad? Ellos realmente terminan, por decir así, su éxodo. Por lo tanto, ¿quién tenía que haber llegado a Canaán? No era Abraham. ¿Era quién? Taré, pero Taré no llegó y se quedó en un lugar llamado Harán. Harán, la palabra Harán significa lugar seco, significa lugar árido, pero también significa lugar placentero. Es decir, que ellos se quedaron en el lugar. Por eso Dios le dice ahora a Abraham, Abraham, no te quedes en ese lugar. Vete de 2 cosas. ¿De qué le dijo? Primero, de tu tierra, y segundo, de tu parentela. Hay lugares en donde Dios no quiere que estés. Vete de tu tierra. ¿Por qué? Porque la tierra de Ur de los Caldeos era una tierra llena de idolatría. De ahí salió la adoración a Tamuz. De ahí salió la adoración a la mujer y al niño en brazos, Semiramis, y su hijo llamado Tamuz. De ahí salió toda la adoración a Astoret, a Astarte y a todos los dioses que tenemos en la antigüedad y los dioses nuevos también. Es decir, que Dios no quería que estuviera, ¿dónde? En ese lugar, porque ellos eran politeístas, tenían muchos dioses. Y Dios le dice, ese lugar no te conviene, sal de ese lugar. Mi querido hermano, hay lugares en esta tierra que no te convienen estar, porque esos lugares tienen ambientes creados, ¿por qué? ¿Por qué se crean los ambientes? Por el mover espiritual que existe en el lugar. Dios le dice a Abraham, Abraham, vete de tu tierra, sal de Harán, ese lugar no te conviene. Aparte de eso, Harán era la mitad del camino entre la Torre de Babel y Canaán. ¿Sabes que el lugar más peligroso para estar es la mitad? No sé si alguna vez te ha ocurrido que tú estabas nadando en medio de un río
Y de repente llegaste a la mitad y dices, Dios mío, o avanzo para allá y después el regreso, ¿cómo lo hago? Mejor me regreso. La mitad es el lugar más peligroso. Y a veces hay gente que está en la mitad de todo y no saben si acabar o regresarse. Ellos estaban exactamente en la mitad del camino. Mi querido hermano, los lugares siempre son peligrosos. Ya te voy a decir por qué. Aprende un principio en visión celular. Siempre en visión celular nosotros decimos: la visión correcta en el lugar equivocado no funciona. ¿Escuchaste? Es principio de visión celular. ¿Cuál principio es? La visión correcta en el lugar equivocado no funciona. Puedes tener la visión exacta que Dios quiere que tengas, pero lo estás haciendo en el lugar que no debes. Porque en los lugares hay ambientes. Entonces debes moverte siempre en el lugar donde Dios te lleve a tomar la decisión de seguir la voz de Dios. Cuando tú sigues la voz de Dios entonces y estás en el lugar que Dios quiere que estés, ese es el momento de decir: este es el lugar donde el poder de Dios se va a manifestar. El poder de Dios se manifiesta en el lugar que Dios te lleve, no al que tú vayas. Hebreos 11:8 dice que por la fe Abraham salió, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. No sabía, pero tenía que irse. Dijo: vete de tu tierra. ¿A dónde? Vete. Señor, pero no, pero que te vayas. Que te vete, te dije, casi dijo. Sal de tu tierra, sal del lugar. Los lugares. Abraham es el hombre que inicia nuevamente el vínculo con Dios para la humanidad por su obediencia. Pero si Abraham se hubiese quedado como su padre Taré se quedó, de seguro no cumplía el propósito para el cual Dios lo tenía. Yo siempre he pensado que tal vez el propósito de Abraham lo hubiera cumplido su padre Taré. Pero Taré se quedó ¿en dónde? A la mitad del camino, en Harán. Él se acomodó. Él dijo: este lugar está bien, es un lugar que es cómodo para mí. Porque recuerda que Harán no solo significa lugar seco y lugar árido, sino significa lugar ¿qué? Placentero. Se sintió feliz. Este es el lugar en que debo estar. Se sintió tranquilo en el lugar. Y el día de hoy, hermano, es difícil hablar de este tema. Y yo sé que este tema no me saca muchos amenes, pero no importa. Lo que me interesa es que aprendas algo. ¿Es por qué? Porque siempre cuando hablamos acerca de que tú estés feliz, amén, gloria a Dios. Pero cuando hablamos de que Dios esté feliz, parecemos teléfono ocupado. Así escuché. Diga: los lugares me pueden sacar del propósito. Te voy a poner otro ejemplo y luego ya te lo aclaro, porque tengo que unirlo con algo más para que me entiendas bien lo del lugar. David es una muestra de esto que te estoy diciendo. David era un hombre que se confió frente a lo que Dios tenía. Dice la palabra del Señor que David era un hombre que tenía el corazón conforme al de Dios. Si algo agradaba a Dios en ese tiempo era verlo a David. Lo veía a David y le decía: wow, miren a David. Dios siempre tuvo alguien, ¿sabes quién? A quien sacar pecho, yo digo. Cuando Satanás llegaba delante de Dios en el tiempo de Job, ese es el tiempo de Abraham también, Génesis 14 más o menos, para que usted lo ubique. Yo creo que Dios sacaba pecho y decía: Satanás, ¿no ves a mi siervo Job? Wow, me complace, mire qué integridad, mira cómo me sirve, mire cómo hace las cosas. Yo creo que en el tiempo de David eso hacía con David Dios. Dios, cuando lo veía a David cantar, él se acercaba y decía: quiero escuchar cantar a David. Y lo escuchaba y el corazón de Dios se alegraba. Qué bueno David. Y cuando David tenía una pelea con alguien, con los filisteos, le pedía a Dios: Dios, debo salir. Y Dios se acercaba: hijo mío, sal porque te va a ir bien. Tenía cielos abiertos y él complacía el corazón de Dios, pero sin embargo se descuidó. Segunda de Samuel capítulo 11, ya usted sabe. ¿Qué le ocurrió a David? Dice la Biblia que en el tiempo cuando los reyes salen a la guerra, David se quedó ¿dónde? En Jerusalén. Y un día se levantó al caer la tarde, dice 2 Samuel, versículo 1 hasta el 5, puede leerlo. Y un día se levantó David al caer la tarde. ¿Qué estaba haciendo David?
Yo qué sé qué estaba haciendo, porque se levante al caer la tarde. Así como, bueno, los de este culto siempre mañanean al mercado, después vienen a la iglesia, amén. Pero se levantó, fue al caer la tarde. Se levantó y comenzó a dar una vuelta por el terrado de su palacio. Gracias, Señor, por todo lo que me has dado. Qué lindo lugar que me has dado. Señor, ¿y quién es esa muchacha que está ahí? Y la vio aquí. Yo conozco padres que le dicen a su hijo: te portaste mal, entonces no vienes hoy día a la iglesia. De castigo. Mateo 10:34, por favor. Dije que te iba a enseñar, que no iba a predicar hoy. Mateo 10:34. ¿Ya lo tiene? Dice así: no penséis que he venido para traer ¿qué? Paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino que espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Bueno, eso siempre ha sido, ¿no? Eso es facilísimo. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre, escuche, o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Cristo dice que no ha venido a traer paz, sino que espada. Y los enemigos serán los de su propia casa. No te estoy diciendo salte de tu casa, deja a ese infeliz que tienes en tu casa porque no. No te estoy diciendo eso por si acaso. Si tienes una persona que no conoce a Cristo, y aunque lo conozca y puede darte consejos malos, ora por él, bendícelo a él, pero tú sigue en tu propósito. A eso me refiero, nada más por si acaso. Dice la Biblia que los enemigos serán los de su propia casa. Y aquí quiero compartirte algo muy personal. Año 1995, 18 años atrás. Yo me convertí el año 92 y después de unos meses Dios me llamó a servirle. Yo le dije: Señor, ¿en qué quieres que te sirva? Y Dios me dijo: no sé en qué, porque hice de todo. Fui payaso en la iglesia. Yo me vestí con payaso de mi esposa varias veces, ¿verdad? Sí, nos vestíamos, nos pintábamos de payasos, hacíamos payasos y traíamos a los niños y cosas así hacíamos. Trabajé como escuela dominical, maestro de escuela dominical, trabajé poniendo acetatos en aquel entonces, tocaba, cantaba, daba la bienvenida, arreglaba las bancas. Contando cuántos llegan, de todo hacíamos. Hacíamos lo que hacen a la gente que ahora viene y les regala a usted eso. Yo lo hacía todo el tiempo, lo hice, ¿verdad? Pero llegó el año 95, ya después de conocer al Señor ya 3 años, y Dios me llamó específicamente y me dijo: quiero que me sirva en tal lugar y de pastor. Eso fue el mes de octubre y la salida estaba planeada para el mes de marzo. Le dije: Señor, 3 de marzo me voy a servirte, del año 96. Y en el año 96 le serví a Dios realmente. Pero faltando una semana para servir a Dios, para irme a tiempo completo, porque yo soy el menor de mi casa, el más querido, soy el conchito, ¿verdad? El puchito. Yo dormí con mi mamá hasta los 21 años de edad. Sí, cuando no estaba mi papá, por supuesto. Sí, cuando mi papá se iba, yo dormía con ella hasta los 21 años de edad. ¿Se imagina usted eso? ¿Alguien hizo eso también o no? Solo yo. Bueno, entonces sí soy anormal aquí. En fin, y yo tenía esa relación muy cercana con mi madre, igual con mi padre, pero entonces yo pensé, en el mes de octubre Dios me llamó. Si yo le digo a mi mamá, en el mes de octubre Dios me llamó y me voy a ir a servirle a Dios, me voy a salir de la casa, me voy a ir a dejar a otro lado, voy a dejar la universidad, voy a dejar todo eso, ¿qué iba a hacer mi madre? Seguro a lo mejor iba a intentar convencerme de alguna manera.
Así es que yo esperé faltar una semana. Yo ya sabía todo lo que iba a pasar. Faltando una semana para que eso ocurra, yo le dije a mi madre, dije, mamita, quiero decirte algo, quiero conversar contigo, y conversamos, y le dije, Dios me ha llamado a servirle. Me voy a ir de la casa. ¿Y a dónde te vas? ¿Y por qué te vas? ¿Te hace falta algo aquí? ¿Qué te van a dar allá que no te esté dando yo? Claro, era su enamorado, ¿no es cierto? ¿Qué te van a? Dime, por favor, dime si algo te está faltando aquí. Porque nosotros, no, en mi casa nunca me faltó. Ellos siempre tuvieron todo lo necesario para mí. No me falta nada. ¿Qué quieres? ¿Qué te van a pagar? Entonces yo te pago. O si no, pongámonos un negocio. Y hasta eso me propuso, te soy sincero. Dije, no, mamita, no es nada de eso. Es que yo amo a Dios y Dios me llamó. Yo tengo que ir a servir a Dios. Pero ella, y yo sé, mi madre me ama, yo la amo. Después me tocó hablar con mi papá. Ese día llegó mi papá y salimos ahí a una cafetería. Lo saqué del lugar de él, no del espacio de él. Una cafetería, y le dije. Y comenzó las preguntas. ¿Y por qué te vas? ¿Y la universidad? ¿Y los estudios? ¿Y qué va a pasar con tu vida? ¿Y quién te asegura que ese trabajo es seguro? Todas esas cosas, ¿no? Que el papá, ¿qué es eso? ¿Eso no piensa usted como padre? ¿Y qué tal que te vaya mal en eso? Y esto y aquello. ¿Cuánto te van a pagar? Hermano, y no iban a pagar nada. Yo me iba sin que me paguen nada. Yo, como le digo, estoy confiando en Dios en que Dios me pague. No le podía decir, mi padre no me iba a entender eso. No sé ni cuánto me van a pagar. Pero la verdad es que no me pagaban nada. Yo me iba. Entonces mi padre me dijo, está bien, pues tú ya eres un muchacho ya de 21 años. Era un muchachote de 21 años. Pesaba 160 libras. Entonces me dice, puro ayuno y oración. Entonces me dice, está bien, si tú quieres irte, ándate, pero tú verás cómo vives. Si tú sales de la casa nuestra, vas a estar bajo el techo nuestro, yo veo por ti, pero tú sales de este techo y tú ves por ti. ¿Y tenías razón o no tenías razón? Por supuesto. Y lo hicieron con mucho amor, porque ellos me amaban, porque ellos pensaban absolutamente que no hay futuro en servir a Dios. Y no es porque son malos, es porque son buenos y pensaban lo mejor para mí. Pero te quiero decir, pero ellos me dijeron, ¿sabes qué? Anda y búscate ese Dios que tú tienes, porque yo creo que con nosotros ya no sigues. Lo votaron. Yo creo que Dios, él dice, yo creo que Dios no me permitió salirme del propósito que él tenía para mí. Qué tremendo, Hermano, le digo algo que es muy importante aquí. ¿Sabe por qué el mundo está como está? Porque no tiene propósito de vida. Salomón trató de buscar el propósito de su vida en el dinero y no lo consiguió. Dice, entonces todo lo que quiso mis ojos lo tuve, tampoco el deleite de los ojos. Entonces compré cantores, cantoras, caballos, camellos, todo compró, último modelo. Un camello BMW tenía. Entonces, ¿qué hizo? Dice la sabiduría, llamé a la sabiduría, y la sabiduría estuvo con él, pero tampoco lo llenó la sabiduría. Salomón fue otro que se dejó desviar por las personas. ¿Quién lo desvió a Salomón? Sus apenas 1000 esposas. Desviaron el corazón, dice. ¿Y en qué lo pusieron, hermano, a Salomón? Hizo templos para Moloch, para todos esos dioses filisteos. Yo siempre digo que desviarse del propósito de Dios es muy fácil en el mundo en que vivimos el día de hoy. Desviarse de lo que Dios tiene para ti es muy fácil, porque el mundo ve tus dones y tus talentos para contratarte. Pero tú no te das cuenta que esos dones y talentos te los ha dado Dios para que trabajes para Él.
Tengo que ir acabando. Tú tienes un propósito. Y el propósito, para que sea propósito, tiene que venir de Dios. No hay otra forma. Cuando el propósito es tuyo, tu propósito se va a morir. Y te voy a decir esto, hermano. La palabra propósito viene de una palabra que es prótesis. ¿Qué es una prótesis? Para nosotros es algo que no es tuyo, pero que complementa lo que tú no tienes y que te ayuda a funcionar naturalmente como deberías funcionar. Entonces una persona que perdió su pierna o algo así, le pueden hacer una prótesis. ¿Y qué le ayuda a la prótesis? A funcionar en aquello para lo que Dios creó la pierna. La gente, cuando no tiene el propósito de Dios, está sin la prótesis de Dios. Entonces te sientes incompleto. Y te digo algo, querida iglesia, tú puedes venir años a este lugar y aún así no tener claro el propósito de Dios para tu vida. ¿Sabes por qué mucha gente se separa de Dios en el camino? Porque no conoció nunca su propósito. Porque hay gente que piensa que el propósito de Dios es venir. Hermano, tú tienes un propósito. Tú no eres un vagabundo espiritual. Disculpa que voy a ser tan fuerte aquí. Pero cuando una persona se encuentra con Dios, entonces Dios le pone la prótesis. Y cuando tú no usas eso, entonces eso se daña y se malogra. Mi querido hermano, tu propósito debe ser el propósito de Dios. Tus pensamientos tienen que ser el pensamiento de Dios. Tu visión tiene que ser la visión de Dios. Por lo tanto, si tú solamente dices, voy a cumplir mi propósito, vas a sentirte amargado. Vas a estar infeliz toda la vida. Vas a estar incompleto toda la vida. El propósito no solamente hace que Dios se complazca, sino que tú te sientas realmente con valor en esta vida. Tal vez tú has recibido y te has dicho, ¿yo para qué sirvo en esta vida? Quiero decirte que sirves para mucho. No te dejes engañar por el diablo. Tú tienes propósito en esta tierra y el propósito de Dios debe ser tu propósito. Hay gente que dice, ¿para qué voy a vivir? ¿Para qué voy a seguir? Porque estoy en esta tierra, aún siendo creyentes. Entonces, yo te voy a decir lo que pasa. Lo que pasa sencillamente es que no lo encontrarás en ningún lado. Entonces tendrás, yo qué sé, lo que quisieras tener. Mi propósito, pastor, es sacar, yo qué sé, mi ingeniería, y usted la saca. Y no es que está mal, hazlo, por favor, hazlo. No me malentiendas. Yo quiero tener un montón de ingenieros aquí, de doctores y másters. Pero eso no es tu propósito en la vida. Mi propósito, pastor, entonces es conseguir un buen trabajo y que me entre harto dinero. No es tu propósito en la vida. Pastor, ¿será que si me caso entonces ya cumplo el propósito? Te puedes casar y ser el hombre más infeliz o la mujer más infeliz de esta tierra, porque para eso no naciste. Ese no es tu propósito. Querido hermano, hay un hombre en la Biblia llamado Pablo, que se llamó Saulo. Hechos capítulo 26 dice, y no fui rebelde a la visión celestial, versículo 19. Porque la Biblia dice que este apóstol Pablo tuvo un encuentro con Dios. Era el hombre más letrado que existía. Los reyes le decían a Pablo, me asombra lo que tú conoces. Tus conocimientos te vuelven loco. Pablo, ¿quién era? Era un máster de máster, para que se me entienda. Un PhD y X, Y, Z y todo eso. ¿Quién era Pablo? Pablo era una persona que tenía mucho dinero. Claro que sí. Pablo era un hombre que tenía una influencia en la sociedad poderosa, por supuesto. Pero nunca encontró lo que encontró cuando se convirtió. Mira, mi querido hermano, voy a soltar una palabra que va a ser durísima. Y si te me enojas, yo sé que Dios nunca te puso aquí. Pero si tus propósitos no cambiaron el momento en que conociste a Cristo, tú no has nacido de nuevo todavía. Si tus propósitos son los mismos antes de conocer a Cristo, con los que tú tienes ahora,
tú no has conocido al Señor todavía. Deberías nacer de nuevo. Mi propósito en la vida, a los 18 años, yo siempre fui así. Fui una persona que me tracé algo y caminaba hacia allá. A los 18 años ya sabía supuestamente qué es lo que quería hacer. Quería acabar mi carrera universitaria, quería tener un buen trabajo, quería, tener buen dinero, hacer mi casa, mi carro, casarme a los 25 años. Y Señor, ¿cuántas veces hemos luchado por algo que tú no quieres, pero que nosotros habíamos querido, Señor? Y lo único que encontramos, Señor, es malestar a nuestras vidas. Nos decepcionamos, nos desilusionamos, nos enojamos, nos amargamos, Señor. Si algo, Padre Celestial, debemos querer, Señor, es alegrar, complacerte a ti. Yo quiero orar, Dios, para que tú puedas complacerte con nosotros. Que tú desde el cielo puedas, Señor, estar contento con tus hijos. Vive tu alegría, grita, salta, ríe, vive tu alegría, en su nombre tengo vida.